Bautízame, Señor, con tu Espíritu. 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 Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor. Y déjame sentir el fuego de tu amor aquí en mi corazón, Señor, porque soy bautizado, porque somos bautizados, porque un día recibimos el Espíritu Santo en ese primer sacramento que nos abrió las puertas para pertenecer a la iglesia. Eso es lo que celebramos hoy, el día del bautismo, porque hoy es el día del bautismo del Señor. Unámonos pues, bautizadas y bautizados del mundo, alrededor de la Eucaristía y celebremos la vida. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Que la gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor de Dios Padre y la fuerza del Espíritu Santo esté siempre con ustedes. Y con su Espíritu. Queridas hermanas y hermanos, reconozcámonos pecadores y pidámosle al Señor que nos abrace, que nos renueve por dentro y que nos llene de vida para poder seguir celebrando con gozo nuestro bautismo. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios infinitamente bueno, tiene misericordia de nosotros, perdona nuestros pecados y nos lleva a la vida eterna. Amén. Las faltas de ayer que hoy repetimos, Señor, ten piedad, por no ser solidarios como hermanos. Cristo, ten piedad, por no hacer la vida de fe y de vida. Señor, ten piedad, y por romper el proyecto de tu reino. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Cristo, ten piedad. Gloria a Dios en el cielo, y en la tierra paz a los hombres que ama el Señor. Por tu inmensa gloria te alabamos, te bendecimos, te adoramos, te glorificamos, te damos gracias, Señor Dios, Rey Celestial, Dios Padre Todopoderoso, Señor Hijo único Jesucristo, Señor Dios, Cordero de Dios, Hijo del Padre. Tú que quitas el pecado del mundo, ten piedad de nosotros. Tú que quitas el pecado del mundo, atiende nuestra súplica. Tú que estás sentado a la derecha del Padre, ten piedad de nosotros, porque solo tú eres santo, solo tú, Señor, solo tú, Altísimo Jesucristo, con el Espíritu Santo, en la gloria de Dios Padre. Amén. Oremos. Dios Todopoderoso y Eterno, que proclamaste solemnemente a Jesucristo como tu Hijo muy amado, cuando al ser bautizado en el Jordán, descendió el Espíritu Santo sobre él. Concede a tus hijos e hijas de adopción, renacidos del agua y del Espíritu Santo, que se conserven siempre dignos de tu complacencia. Por nuestro Señor Jesucristo, tu Hijo, que contigo vive y reina en la unidad del Espíritu Santo, y es Dios por los siglos de los siglos. Amén. Preparémonos ahora para que juntos compartamos la palabra de Dios. Escuchemos
la lectura de la palabra. Del libro del profeta Isaías. Esto dice el Señor: miren a mi siervo, a quien sostengo, a mi elegido, en quien tengo mis complacencias. En él he puesto mi espíritu, para que haga brillar la justicia sobre las naciones. No gritará, no clamará, no hará oír su voz por las calles, no romperá la caña resquebrajada, ni apagará la mecha aún humea. Promoverá con firmeza la justicia, no titubeará, ni se doblegará hasta haber establecido el derecho sobre la tierra, y hasta que las islas escuchen su enseñanza. Yo, el Señor, fiel a mi designio de salvación, te llamé, te tomé de la mano, te he formado y te he constituido alianza de un pueblo, luz de las naciones, para que abras los ojos de los ciegos, saques a los cautivos de la prisión y de las mazmorras, a los que habitan en tinieblas. Palabra de Dios. Al salmo respondemos todos: te alabamos, Señor. Te alabamos, Señor. Hijo de Dios, glorifiquen al Señor. Denle la gloria que merece, postrados en su templo santo. Alabemos al Señor, todos. Te alabamos, Señor. La voz del Señor se deja oír sobre las aguas torrenciales. La voz del Señor es poderosa. La voz del Señor es imponente. Todos. Te alabamos, Señor. El Dios de majestad hizo sonar el trueno de su voz. El Señor se manifestó sobre las aguas desde su trono eterno. Todos. Te alabamos, Señor. Del libro de los Hechos de los Apóstoles. En aquellos días, Pedro se dirigió a Cornelio y a los que estaban en su casa, con estas palabras: ahora caigo en cuenta de que Dios no hace distinción de personas, sino que acepta al que lo teme y practica la justicia, sea de la nación que fuere. Él envió su palabra a los hijos de Israel, para anunciarle la paz, por medio de Jesucristo, Señor de todos. Ya saben que ustedes lo sucedió en toda Judea, que todo principio en Galilea, después del bautismo predicado por Juan, como Dios ungió con el poder del Espíritu Santo a Jesús de Nazaret, y como éste pasó haciendo el bien, sanando a todos los oprimidos por el diablo, porque Dios estaba con él. Palabra de Dios. El hombre de Galilea pasando va, el hombre de Galilea pasando va, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, recibes la bendición, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, y deja lo que te toque, recibes la bendición. El hombre de Galilea pasando va, el hombre de Galilea pasando va. El Señor está con ustedes. Con su espíritu. Proclamación de la buena noticia de Jesucristo según San Mateo. Gloria a ti, Señor. En aquel tiempo Jesús llegó de Galilea al río Jordán y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía diciendo: yo soy quien debe ser bautizado por ti, y tú vienes a que yo te bautice. Jesús le respondió: haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. Entonces Juan accedió a bautizarlo. Al salir Jesús del agua, una vez bautizado, se le abrieron los cielos y vio al Espíritu de Dios que descendía sobre él en forma de paloma, y se oyó una voz que decía desde el cielo: este es mi Hijo muy amado,
en quien tengo mis complacencias. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Hermanas y hermanos, hoy estamos celebrando el día del bautismo. ¿Cuántos de nosotros celebramos ese día? Claro, muchas veces decimos, bueno, es que me bautizaron cuando era un bebé y por lo tanto no recuerdo ni tenía conciencia. Pero te bautizaron, me bautizaron. Mis padres y mis padrinos y mi comunidad cristiana se encargaron de formarme en esa fe y de hacerme consciente de mi condición de cristiano. Hoy celebramos el bautismo del Señor. En él hunden sus raíces todos los sacramentos y en este caso el bautismo. Dice que aquel día, porque el Evangelio es, Mateo lo cuenta de un modo, diríamos, como muy plástico, como una narración que uno se la imagina. Dice, Jesús llegó desde Galilea, venía del norte, Galilea quedaba al norte, y llegó al Jordán, donde estaba Juan, en el río, donde bautizaba, donde vivía aquel hombre que era un profeta extraño porque no predicaba en Jerusalén. Todos los profetas habían ido a predicar en Jerusalén. Juan se va al desierto, al lugar del silencio, y allá lo visitan. Allá va mucha gente que quiere cambiar de vida. Y allí Juan les va enseñando cómo deben cambiar de vida, cómo deben preparar el corazón para que Jesús, este proyecto que viene, que es Jesús, se haga vida en ellos. Bien, y dice que Jesús llegó a Galilea, al río Jordán, y le pidió a Juan que lo bautizara. Pero Juan se resistía. Claro, él sabía quién era Jesús. Ahora, hay una cosa también importante. Jesús viene y se pone en la cola de los pecadores. Porque los que venían, todos venían con pecados, venían con una vida rota y buscaban a Juan para encontrar una salida, un camino distinto a su vida. Se oía mucho hablar, Juan ya estaba en la opinión pública y pues había que ir a escuchar a este profeta extraño que se cubría con una piel de camello y que comía hierbas y vivía allí junto al río Jordán. Y entonces Jesús se pone en la cola con la gente y Juan le dice, yo soy quien debe ser bautizado por ti y tú vienes a que yo te bautice. La humildad de Juan, la humildad para reconocer que Dios siempre es mayor, para reconocer la grandeza de Dios. Aprendamos a vivir nuestra fe de ese modo. Cómo debemos siempre sentirnos pequeñitos delante de la grandeza de Dios. Y por eso Juan le reitera, yo creo que muchas veces se lo diría, entiende Jesús que yo soy quien debe ser bautizado por ti. Y Jesús le dice, haz ahora lo que te digo, porque es necesario que así cumplamos todo lo que Dios quiere. A eso había venido Jesús, a hacer la voluntad del Padre. Y por eso, ¿cuántas veces nosotros somos tercos y queremos hacer nuestra propia voluntad porque creemos que eso es lo mejor que tenemos que hacer ahora y no la voluntad de Dios? Aquí ya Jesús deja claro un modo de ser del cristiano. Tenemos que hacer, le dice él a Juan, que se cumpla todo lo que Dios quiere, que se cumpla la voluntad de Dios, no la tuya, Juan, ni la mía, sino lo que Dios quiere. Hay que dejar siempre que Dios actúe en la historia de nuestra vida, en la historia de nuestras vidas, en la historia de nuestra comunidad.
ir viendo cómo la historia, cómo la voluntad de Dios se va manifestando en la historia, para que se cumpla la voluntad, para que se cumpla lo que Dios quiere. Y Juan, ante esa propuesta de Jesús, accedió a bautizarlo. Y viene aquí lo más hermoso, y es lo más bello de este evangelio de hoy. Es esa vivencia, esa experiencia que todas y todos estamos llamados a vivir como Jesús. La experiencia de sentir a Dios presente en nuestras vidas. Dice que Jesús aquel día, después que salió del agua, ya lo había bautizado Juan, sucedió un fenómeno muy extraño. Hay una expresión que usa el evangelista Mateo y es: se le abrieron los cielos y vio el Espíritu de Dios. ¿Qué significaba que se abran los cielos? Era una expresión propia del pueblo judío, de decir, oye, llevamos tanto tiempo sufriendo, llevamos tanto tiempo ocupados por el Imperio Romano, somos una colonia, y Dios pareciera que no habla, que no... Bueno, si Dios nos sacó de Egipto cuando estábamos allí cautivos, prisioneros del emperador, ¿por qué ahora Dios no se manifiesta? Y eso lo llamaban ellos cielo cerrado. Se decía, es como si el cielo se cerró, porque para ellos Dios estaba arriba. Recuerden el modo de entender en ese tiempo. La tierra no era redonda, sino era plana, y Dios estaba arriba y el cielo estaba cerrado. Y por eso eso no está sobrando esa frase ahí, de el cielo se abrió. Claro, con Jesús se abrió el cielo. Con Jesús Dios se abre a la humanidad. Estaba entregándolo, mostrándolo. Y es ahí donde se oye la voz. Dice, se oyó una voz que decía desde el cielo, desde ese cielo que se había abierto: este es mi Hijo muy amado, en quien tengo mis complacencias. Imagínense ustedes vivir esa experiencia. Eso lo sintió Jesús, eso lo vivió en su vida, en lo más profundo de su corazón. ¿Acaso no tenemos nosotros como cristianas y cristianos que cada día pedir esa gracia, pedirla a Cristo resucitado? Ayúdame a vivir mi bautismo, que yo no sienta vergüenza de ser cristiano, sino que me sienta feliz, como te sentiste tú en el Jordán escuchando esa voz que te dijo, tú eres mi Hijo muy amado. Imaginen ustedes, cualquiera de nosotros, que escuche esa voz de parte de Dios que te dice, tú eres mi hija muy amada, tú eres mi hijo muy amado. ¿Y será que no lo somos? Claro que lo somos. Lo que pasa es que nuestra fe es muchas veces tan raquítica que no nos permite conectarnos de ese modo con Dios y escuchar esa voz de un Dios que en lo profundo te dice, tú eres mi hijo amado, tú eres mi hija amada. Yo creo que todos los bautizados estamos llamadas a experimentar a Dios de ese modo, como lo experimentó Jesús en el Jordán. Cuando leemos el Evangelio todo, los 4 Evangelios, encontramos, cuando hacemos un estudio del hilo histórico de Jesús, vemos cómo Jesús de ahí en adelante su vida se transformó. Ahí comenzó él a entender que tenía un papel que cumplir muy especial en la humanidad. Ese día que se abrieron los cielos de nuevo, ese día que el cielo habló, y ese día que su padre le dijo, te amo, hijo, como nos lo dice hoy a nosotros. Yo creo que el bautismo
no hemos terminado de valorarlo por eso. Porque nos cuesta mucho sentirnos hijos e hijas amados de Dios. Tenemos en la cabeza un Dios castigador que desde el catecismo nos lo enseñaron. Muchas veces pasó eso, un Dios que castiga. Yo aprendí ese concepto de Dios en el catecismo. Le preguntaba a uno el catequista, ¿quién es Dios? Y uno tenía que saberse de memoria la respuesta. Dios es nuestro Padre, Creador y Señor de todas las cosas, que premia a los buenos y castiga a los malos. O sea que en el concepto de Dios había ya premio y castigo. Y ese era el modo de entender a Dios. Ese no es el Dios de Jesús. El Dios de Jesús es un Dios que está muy interesado, que quiere profundamente que todos se salven y lleguen al conocimiento de la verdad. Que todos sean amados. Entonces, vive tu bautismo así. Deja que Dios te hable a lo profundo de tu corazón. Siéntete cristiano y siéntete orgulloso de ser cristiano. Siéntete feliz de ser cristiano. Es decir, siéntete feliz de ser amado, de ser querido por Dios, amado por Dios. Tú eres mi hija, mi hijo. José, Juan, así cada uno, Roque, María, Zuleimar. Tú eres mi hija amada. Tú eres mi hijo amado. Pidamos esa gracia al Señor, de poder cada día escuchar esa palabra dulce, amorosa, discreta, sencilla, que desde cualquier rinconcito de nuestra vida, de lo cotidiano, Dios nos está diciendo, hijo, te amo profundamente, eres mi hijo amado. Jesús quiere que nosotros vivamos también el bautismo de ese modo. El día que vivamos el bautismo así, entonces verdaderamente seguro habremos descubierto el sentido que tiene de ser cristianos y cristianas, seguidores de Jesús, que es el Hijo amado por excelencia, amado de Dios. Que así sea. Y ahora digámosle a ese Dios que nos ama tanto, que queremos seguir creyendo en Él. Creo en Dios Padre Todopoderoso, Creador del cielo y de la tierra. Creo en Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor, que fue concebido por obra y gracia del Espíritu Santo. Nació de Santa María Virgen, padeció bajo el poder de Poncio Pilato, fue crucificado, muerto y sepultado, descendió a los infiernos, al tercer día resucitó de entre los muertos, subió a los cielos y está sentado a la derecha de Dios Padre Todopoderoso. Desde allí ha de venir a juzgar a vivos y muertos. Creo en el Espíritu Santo, la Santa Iglesia Católica, la comunión de los santos, el perdón de los pecados, la resurrección de la carne y la vida eterna. Amén. Quedémonos en silencio, cerremos los ojos, respiremos profundo, hagamos silencio allí en nuestra propia vida y miremos ahí hacia adentro, hacia la hondura de nuestro espíritu. Y reconozcámonos hijos, hijas en el Hijo. Jesús para eso ha venido, para hacernos también hijas e hijos de Dios por adopción. Somos sus hijos, llamados a vivir como el Hijo. Escuchemos esa palabra que pronuncia Dios sobre nosotros. Ponle el nombre, ponle tu nombre. Yo le pongo el mío, tú le pones el tuyo. Ese Dios que te llama por tu nombre y te dice, tú eres mi hijo amado, mi hija amada. Y digámosle, Señor, quiero ser uno de esos locos
de esas locas que te siguen, que comulgan contigo, que estamos de acuerdo con tu ideario, Señor, con tu propuesta de reino. Danos la valentía para que nuestro bautismo no sea en vano, que nuestro bautismo sea capaz hasta del martirio, como San Óscar Romero, como tantas y tantos otros. ¿Por qué? Porque nos hemos enamorado de ti, porque hemos sentido que tú nos amas incondicionalmente, que somos tu comunidad amada. Y luego hagamos una petición a Jesús. Señor, envía tu Espíritu resucitado sobre los 1.400 millones de bautizados que hay en el mundo, para que despertemos del sueño, porque tenemos el papel de transformar esta humanidad y de construir el proyecto que tú nos encomendaste. 1.400 millones evangelizando y dando testimonio sería suficiente para cambiar este mundo tan convulso, lleno de divisiones y de discordias, de guerras y de maldad, y cambiarlo para que acontezca la bondad y el amor de tu reino. Eso te lo pedimos a ti que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús, para que reciban al niño Jesús. Preparen la mesa y enciendan la luz para que reciban al niño Jesús. Oren, hermanas y hermanos, para que esta ofrenda sea agradable a Dios, que es nuestro Padre Todopoderoso. Acepta, Señor, los dones que te presentamos al conmemorar el bautismo y manifestación de tu Hijo amado, y conviértelos en aquel mismo sacrificio con el que Cristo lavó misericordiosamente los pecados del mundo. Por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Levantemos el corazón. Lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y necesario. En verdad es justo y necesario, es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, porque quisiste rodear el bautismo de tu Hijo en el Jordán de signos admirables, para que mediante aquella voz venida del cielo creyéramos que tu verbo se encontraba presente entre los hombres, y por el Espíritu que descendió en forma de paloma, se manifestara que Cristo, tu Hijo, era ungido con el óleo de la alegría y enviado a evangelizar a los pobres. Por eso, a una con los espíritus celestes, te alabamos constantemente en la tierra, cantando.
santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia. Santo, santo es nuestro Dios. Santo, 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 santo es nuestro Dios, Señor de toda la historia. Santo, santo es nuestro Dios, que acompaña a nuestro pueblo, que vive en nuestras luchas, del universo entero, el único Señor. Bendito los que en su nombre el evangelio anuncian, la buena y gran noticia de la liberación. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo, Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo, das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso. Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que sean cuerpo y sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro. Porque Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan y dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciéndoles: tomen y coman todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por ustedes. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz, dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomen y beban todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por ustedes y por todos los seres humanos para el perdón de los pecados. Hagan esto en conmemoración mía. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente, para que gocemos de tu herencia junto con tus elegidos, con María la Virgen, Madre de Dios, San José su esposo, los apóstoles, San Óscar Romero y todos los mártires y todos los santos, por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en el amor a tu iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa León, a nuestro obispo Raúl, al orden episcopal, a los presbíteros y diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo, a nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre Omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria, por los siglos de los siglos. Amén. Oremos ahora como Jesús, el Hijo amado de Dios, nos enseñó a orar. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre.
Venga a nosotros tu reino. Hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día. Perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. Y no nos dejes caer en la tentación, y líbranos del mal. Amén. Señor, líbranos de todo lo malo y llénanos de tu paz. Y que la paz de Cristo que está aquí en medio de nosotros inunde sus hogares, inunde tu vida, donde quiera que te encuentres. Siente esa paz que sintió Jesús también en el Jordán, cuando su Padre le dijo que lo amaba. Que la paz de Cristo esté siempre con ustedes. Y con su espíritu. Nos damos un saludo de paz. Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom Adonai, Shalom. 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 La paz de Dios, 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 la paz. La paz de Dios, la paz de Dios, la paz de Dios, la paz. Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, Cordero de Dios que quitas el pecado de los hombres, ten piedad de nuestro pueblo y concédenos la paz, ten piedad de nuestro pueblo y concédenos la paz, y concédenos la paz, y concédenos la paz. Este pan es Cristo, el amigo, el amado de Dios. Él nos invita a vivir en profundidad nuestro propio bautismo. Dichosos los invitados a comer el cuerpo del Señor. Señor, yo no soy digno de que entres en mi casa. Pero una palabra tuya bastará para sanarme. Renuévame, Señor Jesús, pon en mí tu corazón. Renuévame, Señor Jesús, ya no quiero ser igual. Porque todo lo que hay dentro de mí necesita ser cambiado, Señor. Porque todo lo que hay dentro de mi corazón necesita más de ti. Necesita más de ti. Necesita más de ti. Quiero dar gracias a el grupo Comando Gaitero de la Policía de Caracas, que hoy nos ha acompañado para animar la Eucaristía. Gracias, muchachos, por venir a compartir con nosotros. Y quiero mandar saludos a la gente que nos sigue y que nos escribe, al canal de YouTube, el canal de la Santa Misa Entre Valores, en Orlando, Estados Unidos, en Londres. También hay
hermanas y hermanos que nos siguen y nos escriben, a la gente que nos escribe desde Trujillo, desde Yaracuy, desde Margarita. Allá en Margarita nos escuchan por Radio Tajalí. Y también a esa gente que me escribe por allí, que dice que quisiera encontrarse conmigo en algún momento. Hay una señora, una hermana de Valencia, que me escribe diciéndome: quiero que vengas a verme porque estoy discapacitada y no puedo caminar. Entonces quisiera que en cualquier momento me visite. Y así, allá también hay otra amiga que ayer me comentaba a su hermano cómo sigue la Santa Misa desde hace mucho tiempo y quiere venir a Ciudad Caribia para participar de la misa aquí personalmente. A todas y a todos ustedes, los que con ese cariño, con ese amor nos siguen al equipo, siguen el servicio evangelizador que este humilde cura de barrio hace cada domingo, pues bueno, eso de verdad que me llena de alegría y es el mejor regalo que nos pueden hacer. Su oración por nosotros, para que no desfallezcamos en esta tarea evangelizadora de cada domingo. Hagamos la oración final. A cuantos hemos participado del cuerpo y la sangre de tu Hijo, concédenos, Señor, escuchar con fe su palabra, para que así podamos llamarnos hijas e hijos tuyos y serlo de verdad, por Jesucristo nuestro Señor. Amén. El Señor está con ustedes. Con su espíritu. Y que la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre ustedes y con ustedes permanezca para siempre. En la alegría de haber celebrado el bautismo del Señor y nuestro propio bautismo, podemos continuar en paz. Demos gracias al Señor.